Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda por la pantalla de Canal 30 Loncomilla. Lo primero, le ruego me disculpe, pero de un tiempo a esta parte las consecuencias del sistema frontal también a uno le han terminado pasando la cuenta. Así que desde ya dispénseme por la calidad de mi condición vocal, pero intentaremos entregarle la mejor compañía, la información y los datos que suponemos serán de su utilidad para usted y para su familia, como cada tarde entre las 4 y las 5 a través del canal de la gente. Recuerde que puede sintonizarnos diariamente por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Y puede interactuar permanentemente con nosotros a través del 73-256-1630, 73-256-1630. También en el WhatsApp, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989, en el facebook.com/Canal 30 Oficial y, por cierto, en nuestro nuevo sitio web www.canal30.cl. Para hablar de salud, hablar también de las consecuencias que está dejando el sistema frontal de viento y lluvia en nuestra zona, cuyos efectos aún se perciben. Hay 2 alertas de evacuación que se han activado en la precordillera de la provincia de Linares, la primera de ellas en el sector del Boldo, en la altura de Colbún, y más recientemente los kilómetros 4,7 y 14,7 de la ruta L45 que conecta a Yepo con la precordillera de Linares, donde hay peligro de aluviones, hay remoción de masa, como técnicamente se desprende de acuerdo a la explicación que ha entregado el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres SENAPRED. Estas alertas se han ido activando en el transcurso de la tarde de este lunes y en consecuencia hay riesgo de este fenómeno. Recordemos que ha continuado lloviendo, pero de una forma aislada y que no tiene relación con el sistema frontal anterior. Sin embargo, producto de lo blando que se encuentra el terreno, producto de lo complicado que quedó todo el territorio regional, que se encuentra saturado por agua, son entre 150 y 300 los milímetros precipitados durante los últimos días, producto del sistema frontal que no aflojó y que causó tantísima destrucción, siendo calificado incluso como un terremoto de agua por expertos de este servicio, SENAPRED principalmente, el que afectó al Maule, es que hay riesgo de ocurrencia de aluviones que ponen en riesgo las vidas de las personas, de sus viviendas y también de los caminos interiores. Algunos de los caminos que recién han sido habilitados durante las últimas horas, de hecho, tras la posibilidad de habilitar el sector conocido como Puente de Tres Arcos, donde se realizó un enrocado del camino que permite el acceso y salida a este viaducto clave en la zona oriente de Linares hacia toda la precordillera, el número de personas aisladas bajó de forma significativa. De 37.000 aislados que teníamos hasta ayer, hoy ya son 17.000, porque las ayudas están comenzando a canalizarse vía terrestre, pero únicamente con vehículos de alta capacidad técnica y que son impulsados por diversas organizaciones, como es el caso de SENAPRED, es el caso del Ejército, Carabineros, la Policía de Investigaciones y también bomberos, quienes están contribuyendo en el otorgamiento de diversos incentivos hacia las zonas alejadas y que con mayor perjuicio han resultado producto de los daños ocasionados tras el paso de este fenómeno climático, uno al cual vamos a tener que empezar a acostumbrarnos. Lo hemos conversado también con el director de SENAPRED, también en una nota que vamos a revisar en los próximos informativos de Voz Regional, el noticiero principal de Canal 30, donde tuvimos la posibilidad de conversar con el agroclimatólogo del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología CITRA de la Universidad de Talca, Patricio González, luego de las lluvias ocurridas ahora en agosto, donde se estima que precipitaron 260 milímetros en el conjunto regional. Se teme que estos ríos atmosféricos comiencen a ser mucho más frecuentes, es decir, tengamos 1, 2 o 3 durante el año y no necesariamente en el invierno. Recordemos que también hubo uno hace un par de veranos atrás, donde en pleno enero se desarrolló una llovizna monumental que provocó diversos estragos a la vida cotidiana de las personas. Eso ocurrió durante el verano del 2021 en buena parte de la región del Maule, consecuencias que se hicieron notar en el transcurso de
durante algunas horas de la tarde de un domingo, del último domingo de enero y las primeras horas del primer lunes de febrero del año 2021. Es decir, vamos a empezar a experimentar este tipo de complicaciones de forma sistemática y continua. Además, con estaciones intermedias como el otoño o la primavera, que no van a durar más allá de un mes y medio, tal vez 2 meses. Se estima que la primavera, que comenzará formalmente el próximo 21 de septiembre, abandonaría la región a fines de octubre, para dar inicio también a una temporada de intenso calor, con temperaturas que podrían estar entre los 38 y los 43 grados Celsius en valles, precordillera, cordillera y también en la zona de la cordillera de la costa y del litoral maulino. Es decir, vamos a pasar de los aluviones y los periodos asociados a inundación a olas de calor que van a ser pantagruélicas y evidentemente que también con un grado de afectación importante en lo referido a la ocurrencia de incendios forestales. Así que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a este fenómeno, que también va a tener sus consecuencias desde el punto de vista económico. Recordemos que las pérdidas hoy por hoy en la agricultura familiar campesina y en aquellas zonas productivas donde diversos cultivos se exportaban, absolutamente todo se arruinó y en consecuencia no se descarta que tengamos que solicitar ayuda incluso a otros países del continente para poder abastecer de productos básicos al territorio, y muchos productores tendrán que reinventarse debido a las cuantiosas pérdidas, cuyas cosechas han quedado literalmente dañadas, perdidas en su totalidad, producto de este fenómeno climático. Además, nos está acompañando el fenómeno del Niño, que va a tener lluvias constantes y superlativas hasta fines de noviembre. Y estas lluvias de pocas horas se van a mezclar con intensas olas de calor. Así que en este mismo sentido habrá que buscar alguna herramienta o algún tipo de mecanismo para comenzar a repensar la producción agrícola original de la región del Maule, porque definitivamente estos eventos de la naturaleza que tanto daño han provocado nos van a tener que convocar a establecer otro tipo de mecanismos que nos permitan buscar la manera de entregar la subsistencia productiva en diferentes localidades que han resultado con daños cuantiosos y todavía imposibles de catastrar, dado que recién durante las últimas horas se ha logrado restaurar la conectividad terrestre hacia localidades precordilleranas, en el caso de Linares, en el caso de Parral. Todavía hay pendientes hacia Talca y hacia Curicó, particularmente San Clemente, Molina y Upeo en Potrero Grande. Y también se está trabajando para la recuperación de los caminos y conexiones a través de la costa, particularmente volver a vincular Sagrada Familia, Gualañé, Rauco, con Licantén, La Huerta del Mataquito, Villa Prat y una serie de otras localidades, Jurepto, sin ir más lejos, la comuna de Pencahue. Hay desastres absolutos en torno a las riberas del río Maule, en localidades aledañas al ramal, que una Talca y Constitución hay tramos completos del ramal que se perdieron producto de la crecida del río Maule. Las vías resultaron seriamente afectadas, un puente completo se cayó, localidades como Los Romeros también han sufrido desmoronamientos de tierra y aislamiento, y en consecuencia este proceso de recuperación será lento, será paulatino, pero evidentemente de aquí a 2 o 3 años tal vez podamos tener algún grado de mejora en todos los sectores que han resultado afectados como consecuencia de estas manifestaciones de la naturaleza, que también son un producto del cambio climático que ha golpeado severamente a la zona centro-sur de nuestro país. Y ahora que nos mantienen en alerta, seguramente usted que vive en Linares, en localidades aledañas, ha recibido en su teléfono móvil una alerta SAE, una alerta audible del Servicio de Asistencia de Evacuación Preventiva, objeto de poder alejarse de aquellas zonas que pueden presentar algún tipo de complicación producto del desprendimiento de laderas, y también el compromiso de remoción de masa, particularmente en la zona de Yepo, en la precordillera de Linares, como también en el Boldo, en la precordillera de Colbún, en cuyo caso se han tenido que evacuar a 13 personas, 3 grupos familiares, un total de 13 personas que podrían ser víctimas producto de la alteración geológica
que se está dando también en esos sectores donde se teme que haya aluviones dentro de los próximos instantes y como medida de precaución se está procediendo a la evacuación de quienes puedan resultar comprometidos. Lo que no terminó de afectar la lluvia y el viento en sí está teniendo también consecuencias a una semana del paso del sistema frontal. Así que el llamado a toda la comunidad, ahora que se han abierto varios caminos, sobre todo en la cordillera, es a cuidarse y a no exponerse, dado que se encuentran en peligro latente. Incluso no se descartan, dicho desde Senapred, lo conversábamos esta jornada con el director regional de este organismo, Carlos Fernales, de que remociones de masa o deslizamientos o aluviones, como los que estamos apreciando ahora en la cordillera, puedan experimentarse incluso en la zona de la cordillera de la costa, que por 15 años estuvo enfrentando un déficit hídrico latente y donde hemos observado con particular asombro inundaciones en la zona de Villaprat y Curepto, cuyos daños también han tenido un impacto bastante complejo en todas las zonas productivas de esos sectores más hacia la costa de la región del Maule. Es decir, no se puede descartar que estas remociones de masa o deslizamientos o aluviones, además de la cordillera de los Andes, puedan también llevarse a la cordillera de la costa. Esto producto también de la condición en la cual quedaron los terrenos bastante afectados por la condición de agua. Y aunque no lo crea, todavía no estamos en superávit. Luego de toda la lluvia que ha caído en la región del Maule, todavía faltan 45 o 50 milímetros para llegar al promedio de un año normal. Si un año normal tiene en promedio a esta misma fecha, en agosto, 545 o 550 milímetros, poco más de 500 están acumulados. Así que en ese mismo sentido, y pese a todo lo que se pueda creer, aún estamos enfrentando escasez hídrica. Pero el fenómeno es todavía más complicado, porque las lluvias que nosotros acostumbrábamos a ver en un periodo de 1 o 2 semanas de forma persistente, pero no tan intensa como lo que vivimos en un lapso de 2, 3 o 4 días, está teniendo también un nivel de afectación que es sumamente cuantioso y que puede traer también una serie de daños y complicaciones para la vida cotidiana de las personas en cada uno de los puntos de nuestra región. Las 30 comunas de la región del Maule, en mayor o menor medida, han tenido pérdidas significativas producto del sistema frontal. Algunas latentes, como lo que ocurrió con Licantén, y otras, por cierto, como lo que relatamos en la zona de la precordillera de la comuna de Linares. Permiso. Pero bueno, vamos a cambiar el giro informativo, estamos atentos a lo que ocurre en las calles de la ciudad, estamos atentos a lo que ocurre en la región del Maule y estamos atentos también a fenómenos que evidentemente son de interés para todas y todos indudablemente. Y hay una enfermedad que ha sido bastante llamativa y que ha convocado la mirada mucho más analítica de expertos, debido a una mayor capacidad diagnóstica que ha permitido dar con un importante número de pacientes que la padecen. Se trata del síndrome de Turner. ¿Pero de qué se trata el síndrome de Turner o Turner, como también se le puede conocer? Apelando a los registros que entrega la clínica Mayo, de altísimo prestigio en Estados Unidos, el síndrome de Turner es un trastorno que afecta solamente a las personas de sexo femenino. Se produce cuando falta un cromosoma, el cromosoma X, el cromosoma sexual, de forma total o parcial. El síndrome de Turner puede causar una variedad de problemas médicos y de desarrollo, como baja estatura, la falta de desarrollo de los ovarios, e incluso algunos defectos de carácter cardíaco. Se puede diagnosticar el síndrome de Turner antes del nacimiento, es decir, de forma prenatal, durante la infancia o incluso en la primera infancia. Según los apuntes que entrega la Clínica Mayo sobre esta materia, a veces el diagnóstico se demora hasta la adolescencia o los primeros años de la edad adulta en las personas de sexo femenino que tienen signos y síntomas leves del síndrome de Turner. Las niñas y mujeres con este síndrome necesitan atención médica constante de varios especialistas. Los controles regulares y una atención médica adecuada pueden ayudar a la mayoría de las niñas y mujeres a tener vidas sanas e independientes. Sin embargo, en materia de sintomatología asociada, el síndrome de Turner puede variar entre niñas y mujeres que padecen este trastorno. Es posible que para algunas niñas la presencia del síndrome no sea claramente evidente.
En otros casos, varias características físicas son demostrables desde el principio. Los signos y síntomas pueden ser bastante sutiles y desarrollarse lentamente con el tiempo, significativos como los defectos cardíacos. Se puede sospechar la presencia del síndrome de Turner antes del parto, es decir, a contar de una ecografía prenatal o de un análisis para la detección del ADN fetal libre, método de detección de ciertas anomalías cromosómicas en el bebé que se está gestando mediante la utilización de una muestra de sangre de la madre. La ecografía prenatal de un bebé con síndrome de Turner puede mostrar una acumulación importante de líquido en la parte trasera del cuello u otras acumulaciones de líquido abnormales que se conocen también como un edema. Anomalías cardíacas, riñones anormales. En el nacimiento, durante la niñez, algunos signos del síndrome de Turner pueden ser, por ejemplo, cuello ancho palmeado, orejas de implantación baja, pecho ancho con pezones de gran separación, paladar, el techo de la boca alto y estrecho, brazos que giran hacia afuera de los codos, uñas de manos y pies angostas y hacia arriba, inflamación de las manos y los pies, especialmente en el nacimiento, estructura y estatura ligeramente menor que la del promedio en el nacimiento, retraso en el periodo de crecimiento, algún defecto de carácter cardíaco, línea del cabello baja en la parte posterior de la cabeza, mandíbula inferior retraída o pequeña y dedos de manos y pies que se pueden calificar como cortos, es decir, no con un promedio de extensión habitual como el que estoy mostrando, sino que eventualmente puede ser hasta la mitad del tamaño. Los signos más frecuentes del síndrome de Turner en casi todas las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes son una estatura baja o insuficiencia ovárica debido a una falla ovárica. El retraso del desarrollo de los ovarios puede estar presente desde el nacimiento o incluso puede ocurrir progresivamente durante la infancia, la adolescencia o la juventud. Los signos y síntomas de este síndrome incluyen, como por ejemplo, retraso en el periodo de crecimiento, ausencia de periodos de crecimiento acelerado en los momentos esperados en la infancia, estatura adulta significativamente más baja que la esperada para un integrante de sexo femenino de la familia, imposibilidad de iniciar los cambios sexuales esperados durante el periodo de pubertad, desarrollo sexual que se detiene durante los años de adolescencia, finalización precoz de los ciclos menstruales que no se deben al embarazo y para la mayoría de las mujeres que tienen el síndrome de Turner, incapacidad de quedar embarazadas sin un tratamiento para la fertilidad. A veces es difícil distinguir los signos o síntomas del síndrome de Turner de otros trastornos, han dicho los expertos y también los investigadores de la prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos. Es importante obtener un diagnóstico rápido y preciso, así como la atención médica adecuada. Si preocupa la posibilidad de tener el síndrome de Turner, es importante acudir a un médico especialista en genética o en trastornos hormonales, en este caso un endocrinólogo, para hacer las evaluaciones correspondientes. ¿Qué se entiende como causal? La mayoría de las personas nacen con dos cromosomas sexuales. Los hombres heredan el cromosoma X de sus madres y el cromosoma Y de sus padres. Las mujeres heredan un cromosoma X de cada progenitor. Si una mujer tiene síndrome de Turner, le falta una copia del cromosoma X o parte de este, o hubo un cambio de dicho cromosoma. Las alteraciones genéticas del síndrome de Turner pueden ser algunas de las siguientes. La monosomía, es decir, la ausencia completa de un cromosoma X, donde esto ocurre por lo general a un error en el espermatozoide del padre o en el óvulo de la madre. Esto ocasiona que cada célula del cuerpo tenga un solo cromosoma X. El mosaicismo. En algunos casos se produce un error en la división celular durante las etapas iniciales del desarrollo fetal. Esto provoca que algunas células del cuerpo tengan dos copias completas del cromosoma X, pero otras células tienen solo una copia de dicho cromosoma. También pueden ocurrir cambios del cromosoma X. Puede ocurrir que falten partes o haya partes con cambios en uno de los cromosomas X. Las células tienen una copia completa y una copia alterada. Este error puede ocurrir en el espermatozoide o en el óvulo con todas las células que tienen una copia completa y una alterada. O bien el error puede ocurrir en la división celular en el desarrollo temprano del feto.
por lo que solo algunas células contienen las partes con cambios o faltantes en uno de los cromosomas, dando a entender esto que se determina como mosaicismo. También puede haber alteraciones asociadas al material del cromosoma Y. En un pequeño porcentaje, dicen los expertos de la Mayo Clinic de Estados Unidos, quienes padecen el síndrome de Turner tienen una copia del cromosoma X y otras células tienen una copia del cromosoma X y algún material del cromosoma Y. Estas personas se desarrollan biológicamente como mujeres, pero la presencia de material del cromosoma Y aumenta el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer que se denomina gonadoblastoma. Gonadoblastoma. Ese es un cáncer que se podría originar. La ausencia o modificación del cromosoma X del síndrome de Turner causa problemas durante el desarrollo fetal y otros de desarrollo después del nacimiento, como lo que decíamos, baja estatura, insuficiencia ovárica y defectos cardíacos. Las características físicas y las complicaciones de salud que surgen de estos problemas cromosómicos varían en gran medida. Pero la pérdida o la alteración del cromosoma X se produce al azar. Es decir, no hay una causa específica, sino que esto es fortuna absoluta o infortunio, según sea el punto de vista. Algunas veces se deben a un problema con el esperma o con el óvulo y otras veces a la pérdida o a la alteración del cromosoma X que se producen tempranamente en pleno desarrollo fetal. Los antecedentes familiares no parecen ser un factor de riesgo, por lo que es poco probable que los padres de un hijo con síndrome de Turner tengan otro hijo con dicho trastorno. Así que en ese sentido, algunas de las consecuencias que se pueden comenzar a evidenciar están directamente relacionadas con problemas cardíacos, donde muchos bebés nacen con este defecto o incluso anomalías leves en la estructura del corazón que aumentan el riesgo de complicaciones graves. Los defectos cardíacos a menudo incluyen problemas en la aorta, el gran vaso sanguíneo que deriva del corazón y libera sangre rica en oxígeno al cuerpo. Presión arterial alta. El síndrome de Turner puede aumentar el riesgo de tener presión arterial alta, una afección que aumenta el riesgo de contraer enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Pérdida auditiva, que es frecuente cuando se padece, en algunos casos, a la pérdida gradual de la función nerviosa. El mayor riesgo de infecciones frecuentes en el oído medio también puede derivar en pérdida del sentido de la audición. Problemas de visión. Cuando se padece el síndrome de Turner, puede haber más riesgo de tener un control muscular débil de los movimientos en los ojos, en este caso el estrabismo, miopía y otros problemas de la vista. Problemas renales también pueden surgir. El síndrome de Turner puede estar asociado a malformaciones de los riñones, aunque por lo general estas anomalías no causan problemas médicos, pueden aumentar el riesgo de infecciones de las vías urinarias. Trastornos autoinmunitarios. ¿Qué significa esto? Que puede aumentar el riesgo de actividad deficiente de la tiroides, ocasionando hipotiroidismo, debido al trastorno autoinmunitario denominado tiroides de Hashimoto. También existe un mayor riesgo de contraer diabetes. Algunas veces el síndrome de Turner está asociado a la intolerancia al gluten o enfermedad celíaca, o a la enfermedad intestinal inflamatoria. Hay problemas asociados a la condición esquelética, donde los problemas de crecimiento y desarrollo de los huesos aumentan el riesgo de una curvatura anormal de la columna vertebral, provocando escoliosis, y la curvatura hacia adelante de la parte superior de la espalda, provocando cifosis. El síndrome de Turner también puede aumentar el riesgo de que los huesos se vuelvan débiles y frágiles, causando osteoporosis. Dificultad en el aprendizaje también puede percibirse a raíz de este fenómeno. Niñas y mujeres con este síndrome pueden tener dificultades para desempeñarse o desenvolverse en situaciones sociales, sufrir ansiedad y depresión, tener un mayor riesgo de padecer trastorno por déficit de atención e incluso hiperactividad. También hay un problema complejo, la infertilidad. La mayoría de las mujeres con síndrome de Turner son infértiles. Sin embargo, un número muy reducido pueden quedar embarazadas espontáneamente o mediante un tratamiento para la fertilidad. Y finalmente hay complicaciones en el embarazo. Debido a que las mujeres con síndrome de Turner tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, como presión arterial alta y disección aórtica, deben ser evaluadas por un especialista del corazón, en este caso un cardiólogo, y un médico especializado en embarazos de alto riesgo, un especialista en medicina materno-fetal antes del embarazo. Algunas de las coyunturas asociadas al síndrome de Turner en un día muy especial, porque hablamos de esto, porque cada 28 de agosto
se conmemora el síndrome de Turner, el Día Mundial de este fenómeno patológico, una enfermedad genética que afecta a mujeres con una incidencia de 1 cada 2.500 en todo el mundo. Vamos a hacer una breve pausa y hasta las 5. Seguimos con usted aquí en el 30 Te Ayuda. Esperemos.